Bueno, pongo a grabar y arrancamos, gente. ¿Me lo pongo en la nube, Javi? Sí, ponelo ahí, así ya después la descargo directo. Dale. Recording in progress. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Buenas tardes, buenos días a todos. Eh, bueno, antes que nada avisarles que por las dudas, por las dudas, eh, tienen las clases, los PDF de las clases que vimos hasta ahora ya subidas en la plataforma, así que solo para que lo tengan en cuenta, quizás algunos ya lo vieron, quizás lo vieron todos, pero bueno, solo era para avisarles. Y bueno, por lo que vi, había algo de Profe, material disculpe, que pero no se lo escucha. no se No, yo sí lo escucha. escucho. Sí, sí se Bueno, escucha. por lo que vi, había algo de material que, bueno, no los borré, dejé solamente el material que vamos a utilizar este año, porque se ve que el año pasado, no sé, algo habrá pasado que bueno, quedó material viejo. Entonces yo saqué todo lo que no correspondía, al menos desde lo que yo doy en la cátedra, y ya les dejé todo actualizado, que es menos de lo que había, ¿eh? Sumado a esto, obviamente, lo que les dije, y hoy ya subo esta clase, solo para avisar. Así que, bueno, hoy vamos a ver esta clase, esta temática que tiene que ver básicamente con el principio de la correspondencia dinámica, para ir llevándolos y conectando ciertos contenidos que tenían que ver con bueno, la gestión del rendimiento deportivo y tenían que ver bueno, en relación a la última clase, con el análisis de los requerimientos y algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar determinados ejercicios analizados y entendidos puntualmente desde lo que es la preparación física y desde lo que es el entrenamiento específico, ¿no? Del deporte. Nosotros lo que vamos a ver es esto. Yo les voy a explicar algunas generalidades que tienen que ver con el principio de la correspondencia dinámica y conceptos. eh, de algunas de los criterios que usa Verkhoyanski, aplicados a distintos deportes para que puedan entenderlos y a la vez integrar a lo que vimos la clase anterior respecto de los requerimientos, ¿sí? Esto lo vimos el otro día, ¿eh? Esto tiene, ¿por qué lo pongo como primer slide? Porque en realidad nosotros cuando tomemos la decisión de comenzar a hacer determinados ejercicios dentro de lo que es la preparación física y dentro de lo que es el entrenamiento específico, eh, vamos a tener que tener en cuenta aquellos requerimientos que mencionábamos del deporte, ¿sí? Y por supuesto, integrarlos a los requerimientos del atleta, ¿no? ¿Para qué? Para en base a eso, bueno, poder objetivizar las cargas, poder darle cierto nivel de optimización a lo que es la programación y bueno, eso que vaya en busca, obviamente, de poder favorecer a ciertas adaptaciones que nosotros querramos generar para poder lograr una mejora en el rendimiento y como consecuencia, en lo posible, mejores resultados deportivos, ¿sí? La correspondencia dinámica, así como idea central dentro del desarrollo del atleta, justamente lo que va a buscar es desarrollar capacidades que se transfieran al rendimiento deportivo, ¿sí? Los ejercicios tienen que tener cierta correspondencia progresiva en el tiempo, a medida que vayamos transcurriendo en las etapas de especialización, ¿sí? Respecto a las demandas del deporte.
Por eso es tan importante que si sabemos y logramos reconocer con distintos análisis de aspectos del gesto deportivo sobre cómo se mueve el sujeto, que estemos entrenando y qué exige el deporte, eso nos va a permitir contribuir a cómo deberíamos entrenar al atleta en distintas etapas de su desarrollo. Recuerden que vamos a empezar acá siempre a hablar desde la especialización, inserción al alto rendimiento deportivo y alto rendimiento deportivo, ¿sí? Ya acá vamos a estar más vinculados al alto rendimiento deportivo. ¿Bien? Nosotros en esta cátedra, junto con Eric, tratamos de, obviamente, hablar de desarrollo general, que esto se da principalmente y con mayor preponderancia en las primeras etapas, donde se construyen distintas capacidades neuromusculares. Luego tendríamos que buscar cierta transferencia progresiva al gesto deportivo a partir de las etapas de especialización, ¿sí? Ahí comenzamos a tener cada vez mayor correspondencia dinámica en la selección de determinados ejercicios con el fin de buscar optimizar el rendimiento deportivo. ¿Bien? Ahora, tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que se los mencioné anteriormente, donde en las etapas formativas, en las primeras etapas, previas al pico de crecimiento, saber que siempre va a predominar el desarrollo general y multilateral, ¿no? Ahí vamos a construir las capacidades fundamentales, ¿sí? La especificidad es muy limitada en ese momento y va a ser muy progresiva a medida que vaya avanzando el proceso de desarrollo en el largo plazo. Ahora, en el alto rendimiento, que es eh, ya el momento en el que debemos lograr generar y construir las máximas prestaciones posibles y los mayores resultados con nuestros atletas, el entrenamiento va a buscar una alta correspondencia en cuanto a la selección de ejercicios con el gesto deportivo, ¿sí? Y hay muchos ejercicios que seleccionemos que van a reproducir ciertos aspectos del gesto técnico dentro de la demanda de competición. Por eso es tan importante la clase anterior que vimos de requerimientos, porque va a tener que ver un poco con lo que vamos a ver hoy, que es analizar qué sucede en el gesto técnico en relación a algunos puntos que vamos a tener que considerar y en base a eso ver qué ejercicios se pueden seleccionar en relación a estos aspectos que cita Verjoyans. ¿Bien? Esto es algo parecido a lo que vimos el otro día. ¿Bien? Acá hay distintos deportes relacionados al atletismo puntualmente, y si nosotros querríamos analizar, por ejemplo, determinadas pruebas de corredores de fondo, como puede ser un 10.000 metros, un maratón, nos vamos a dar cuenta que hay una relación y un continuum de estas tres capacidades condicionales, donde la resistencia tiene mayor preponderancia por sobre la fuerza y por sobre la velocidad, pero que las tres interactúan y se necesitan para poder obtener ciertos resultados y una buena prestación en cuanto al rendimiento deportivo. Ahora, lo que nosotros vamos a intentar siempre buscar, tomando como ejemplo el de un corredor de fondo, ¿sí? Es intentar buscar que ese corredor se desplace a mayor velocidad. Y nosotros a la velocidad la vamos a entender, ¿no? Como que está conformada de una longitud, que va a haber una distancia que se va a recorrer, y una frecuencia de pasos que se va a realizar. O sea, entre cada uno de los apoyos hay una distancia. Esa distancia es la longitud. Entonces, mejorando la longitud o mejorando la frecuencia de paso, vamos a poder lograr, ¿sí?, que ese sujeto se desplace a mayor velocidad. Obviamente que cualquiera de estas dos variables, para poder obtener mayores niveles de velocidad de desplazamiento, vamos a tener que aplicar más fuerza. Y como vamos a tener que aplicar más fuerza, que es el producto de la masa por la aceleración,
va a ser necesario tener cierta consideración a la hora de seleccionar ejercicios dentro de lo que es la preparación física. Entendamos que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, por lo tanto, la fuerza puede mejorarse a partir de estos dos aspectos, desplazando mayor masa, ¿sí? En el tiempo, respecto de un punto a otro, desplazamos mayor masa en un ejercicio, mayor carga, ¿bien? O aceleración, que es a misma masa que estamos desplazando, la podemos desplazar con mayores niveles de aceleración o mayores niveles de velocidad, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza, entendida desde la preparación física, nos va a permitir potenciar un gesto, ¿sí? Que esto es lo que vamos a ver puntualmente hoy, y nos va a permitir también, porque tiene una función equilibradora, eh, poder cubrir ciertos requerimientos que tienen que ver con algunos desbalances o debilidades. Esto puede tener que ver con ejercicios que necesita el atleta por sus requerimientos en cuanto a las evaluaciones que nosotros podamos haber hecho funcionales, ¿sí? Eh, por ciertas debilidades, disfunciones que tenga, ¿sí? A través de ejercicios complementarios o preventivos. Y por otro lado, la función equilibradora es que dependiendo cómo armemos la sesión, en caso de armarla a través de patrones de movimiento, nosotros vamos a tener en cuenta que siempre que elijamos un ejercicio, por ejemplo, para potenciar el rendimiento, como puede ser una sentadilla, ¿sí? Eh, que es un patrón de movimiento rodilla dominante, seleccionaremos un ejercicio cadera dominante en otro bloque dentro de la misma sesión con el fin de equilibrar, ¿sí? Estos patrones y que ambos patrones de movimiento estén presentes dentro de la sesión. Entonces, entendiendo la preparación física y el entrenamiento de fuerza puntualmente, estas dos son las funciones que puede cumplir el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Una función potenciadora, ¿sí? Para potenciar el gesto deportivo, que es lo que vamos a desarrollar hoy, una función equilibradora, ¿sí? Obviamente que todo lo que nosotros hagamos va a ser en busca de mejorar esto, ¿sí? O sea, la fuerza útil es la única fuerza entendida desde las manifestaciones de fuerza que realmente nos interesa saber y que nos interesa mejorar, ¿sí? Y que todo lo que podamos hacer dentro de la sala musculación, ¿sí? En el gimnasio, desde la preparación física, va a tener una característica general, ¿sí? La fuerza específica es la que se aplica en el gesto, ¿sí? Y la fuerza, lo que hagamos dentro del gimnasio, entraría en la categorización de fuerza general. Ahora, dentro de este desarrollo de fuerza general, nosotros vamos a poder seleccionar ejercicios que nos permitan mejorar ciertos componentes del gesto deportivo para que ese sujeto a la hora de integrarlo en el gesto pueda beneficiarlo en determinados aspectos, ¿sí? Entonces vamos a poder nosotros, en cierta forma, aportar, ¿sí? A potenciar ciertos aspectos de ese gesto deportivo que pueda favorecer luego a que mejoren los niveles de fuerza útil, que es la fuerza que se aplica en un gesto técnico, como vimos el otro día. Un corredor de maratón, que habíamos visto el ejemplo de los requerimientos, aplica aproximadamente 3.0 de su peso corporal, ¿sí? En lo que es la fuerza de reacción que recibe del suelo y la fuerza que aplica. Eso es traducido en newtons de fuerza, dependiendo del peso corporal, pero en un sujeto que pesa 60 kilos aproximadamente, son 1800 newtons de fuerza. Bueno, esa es la fuerza útil, ¿sí? Esa es la fuerza útil. ¿Qué cantidad de fuerza se aplica en cada uno de los movimientos del gesto deportivo? ¿Bien? Entonces, en base a eso y el análisis de determinados aspectos que ahora vamos a ver del gesto deportivo, nosotros vamos a poder ayudar con ejercicios dentro del gimnasio, dentro de la preparación física, a poder mejorar determinados aspectos de la dinámica, en este caso de la carrera, o de la dinámica del gesto que ustedes, del deporte que ustedes estén entrenando. ¿Sí? Bueno, Verkhoyansky hace muchísimo tiempo ya
ha mencionado esta idea que tiene que ver con algunas cuestiones que venimos hablando, donde menciona cuál debería ser el sentido del entrenamiento, ¿no? Fíjense que acá a lo que apunta él es a organizar el trabajo motriz, los movimientos que uno realice y las interacciones externas del deportista, de modo que se aprovechen al máximo las fuerzas que entran en juego para la ejecución del ejercicio de competición, ¿sí? Primero de acuerdo a la normativa de la competición y segundo con la máxima potencia posible, ¿sí? Él lo que menciona acá, lo que quiere decir acá es que nosotros deberíamos seleccionar ejercicios entendiendo, ¿sí?, el gesto deportivo real, donde existen determinadas interacciones que se le producen al deportista a la hora de ejecutar ese gesto, para, bueno, ahí mismo poder tomar decisiones en base a esa información sobre poder ejecutar y seleccionar algún tipo de ejercicio que permita mejorar alguno de los aspectos de la dinámica gestual. ¿Bien? Y cualquier medio o método del entrenamiento de fuerza proporciona un determinado régimen de trabajo adecuado para el sistema motor en los ejercicios especiales o específicos. Por lo tanto, aseguran que haya una continua mejora del rendimiento deportivo y deben escogerse con el fin de mejorar capacidades motrices requeridas en lo que respecta a los distintos aspectos del gesto. Lo mismo, ¿sí? Todo lo que nosotros elijamos como medio, como método, entendiendo y poniendo por sobre la mesa el gesto técnico y esta función que decíamos de poder potenciar el gesto, va a tener que ver con esto, ¿no? Con eh, poder asegurar que existan determinadas cuestiones, aspectos del gesto deportivo en cuanto a desplazamientos articulares, tiempos de ejecución, rangos de movimiento, tipo de contracción, ¿sí? Que pueda justamente intentar buscar representar lo que sucede en el gesto, buscarlo hacerlo a través de un determinado ejercicio, ¿sí? O a través de un determinado método de entrenamiento. Entonces, para esto, él lo que hizo fue proponer este principio que se llama de la correspondencia dinámica, para entender que cualquier movimiento deportivo que nosotros veamos es específico, ¿sí? Y está dirigido a una meta, ¿bien? Sea el deporte que fuere, cualquier movimiento deportivo es el específico de ese deporte y va a estar dirigido a cumplir con un objetivo, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que se desarrolle en ejecutar cada uno de los movimientos, ¿sí? Va a ser específica, esto lo llamamos fuerza útil, y encaminada a un objetivo. Entonces, no hay que hablar de fuerza general si no es solo en el contexto de la tarea relevante. Quiere decir lo que les mencionaba anteriormente. La fuerza general es que nosotros podamos trabajar sobre algún ejercicio dentro de lo que es la sala de musculación. Intentar contextualizar lo más que podamos eso dentro de la sala de musculación para poder seleccionar ejercicios que representen algún aspecto del gesto deportivo y que favorezcan a la mejora de dicho gesto. Pero luego todo lo que tiene que ver con la parte gestual en sí, en el caso volvemos a lo mismo, un corredor, lo que haga en la acción misma del correr, sea un trabajo de pista de calidad, puede ser un trabajo determinado de cuestas, eso pasa a ser un trabajo de fuerza específico, realmente, ¿sí? Entender esto. Y para poder analizarlo, él menciona este principio a través de distintos componentes que deberíamos ver y analizar y saber del gesto deportivo de los atletas que estemos entrenando. El primero tiene que ver con esto. Es muy importante poder saber la amplitud y reconocer y dirección del movimiento. Esto está relacionado 100% a lo que tiene que ver con variables cinemáticas, con las características espaciales del movimiento, espacio-tiempo,
respecto obviamente de algún otro sector anatómico que está en las cercanías, ¿sí? ¿Qué sucede en la rodilla y qué sucede en la cadera o en el tobillo y qué sucede en los segmentos que unen estas articulaciones y en qué momento se va produciendo un determinado esfuerzo o qué rango de movimiento tiene ese gesto deportivo? Entonces es muy importante poder reconocer esto, la amplitud del gesto y la dirección del movimiento, hacia dónde se va y desde dónde y cómo se mueven las palancas de la estructura de ese sujeto, ¿sí? Después hay una zona de acentuación de la producción de fuerza. Y esto tiene que ver con que hay un momento en el que se produce el pico máximo de fuerza. Dependiendo del gesto deportivo, esto se puede reconocer. ¿Por qué? Porque en ese momento también que se produce la máxima producción de fuerza, hay una determinada posición de los segmentos corporales y de los núcleos articulares, que debemos también ahí integrar ambos puntos, ¿sí? Para poder luego intentar representarlo a través de un ejercicio, ¿sí? La dinámica del esfuerzo. Esto tiene que ver con cuánta fuerza es la que se aplica en este punto, en esta zona de acentuación de la producción de fuerza. O sea, yo les puedo decir que, ahora vamos a ver algún ejemplo, que en un determinado punto del ciclo de pedaleo se aplica la máxima producción de fuerza. El tema después que tenemos que saber es cuánta fuerza se aplica en ese punto. El ritmo y la duración. Esto tiene que ver con qué cantidad de veces, ¿sí? Y cuánto dura esa producción de fuerza. ¿Qué cantidad de contactos hay en un corredor de 10.000 metros, o de 5.000, o de 1.500? ¿O qué frecuencia de pedaleo lleva un determinado ciclista? ¿Cuántas por minuto? ¿Y cuánto dura la producción de fuerza? O sea, ese momento en el que se produce la fuerza, ¿cuánto es que tiene de duración en términos de segundos o milisegundos? Bueno, todo esto nos va a nosotros permitir seleccionar ejercicios que se acerquen a representarlo. Por eso es tan importante. Y esto tiene que ver con ciertos requerimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que estamos viendo son los requerimientos de nuestro propio atleta, ¿sí? Frente al gesto deportivo desde la parte mecánica y desde la parte cinemática, ¿sí? Y el régimen de trabajo muscular está asociado a lo que tiene que ver con las contracciones, ¿sí? Si son concéntricas, si son isométricas, si son ESEA, ciclo estiramiento, acortamiento. Bueno, ¿qué tipo de contracción hay? ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, nos va a permitir a nosotros seleccionar ejercicios con mayor objetividad que puedan representar, ¿sí? Ciertas características que se producen en el gesto y bueno, de esa forma poder intentar, obviamente, contribuir a ese gesto. ¿Dudas hasta acá? Profe, Porque esto es central, esto es el marco teórico, así que si esto queda claro, después vamos a poder analizar bien todo. profe. Sí, No, se entiende. Le comparto una duda mía que me cuesta mucho poder pasar del deporte a los ejercicios específicos, ¿no? Desglosar el deporte para poder trabajar específicamente alguna cualidad. Me pasa que estoy sí, teniendo atletas de Jiu-Jitsu, ¿no? A ver, ya deporte de combate, justo ayer lo vimos con Tute, son muy completos, tenés que tener muchas capacidades eh, completas, por así decirla, y no sé, o sea, estoy trabajando lo más completo que puedo, o sea, básico, no hago demasiado cosas específicas, porque sí, tampoco soy peleo o algo, solamente veo el deporte a veces, pero sucede que uno de los atletas tiene un injerto en el hombro, ¿no? sí, Y tiene ya, o sea, labura tipo oficinista, entonces tiene esa,
protección de hombros muy para adelante. Entonces, en un principio intenté mejorarle un poco la movilidad de todo, de torso, cadera, general. Mismo él me va diciendo, che, la verdad que por el ejercicio este que estuvimos trabajando, el otro día me pusieron una posición y lo pude sostener. Él me da un feedback que es importante. Pero no sé a veces bien, por ejemplo, el punto uno, amplitud y dirección del movimiento, en un deporte que es multidireccional, como es el jiu-jitsu, que arrancan arriba, pero la mayoría de la pelea, ¿sabes? En el piso, eh, no sé bien para qué lado darle, ¿no? Ni tampoco qué requerimientos de movilidad tendría que llegar a tener, porque esa movilidad no tiene que venir sola, tiene que venir con fuerza además. Entonces, eh, yo le mejoré la movilidad, pero también tengo cagazo de darle de más y que después Sí, se termine rompiendo, sí. porque no tiene fuerza en ese ángulo. Eh, Nada, más que nada lo comento por si algún compañero también trabaja en deporte de combate o lo que sea y tiene información para darme, o algún consejo, y Perfecto. también cómo encarar a veces el entrenamiento al ser un deporte que va para todos lados. Entiendo por ahí más el deporte, por ejemplo, más lineal como es el running o de situación como el fútbol, que, bueno, lo entiendo un poquito más porque es lo que más vemos acá en la licenciatura, es el ejemplo más claro. Pero en deporte de combate me cuesta un poquito más. Bien, bien, bien. No, está buenísimo lo que planteás. Obviamente yo desde ya te digo y siempre estoy a favor de que uno no puede ser un todólogo ni un todo. Yo no tengo la más mínima idea de cómo entrenar a un deportista de combate, o sea, la verdad es esa. Eh, pero, pero sí te puedo decir que vos te sientes a mirar, ¿sí? O grabes un video de una lucha del tiempo de duración que sea de la prueba. Creo que son 3 minutos, por ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto Son es que siete dura? minutos. 7 minutos, bueno. 7 minutos hasta la Decirte, sumisión. vos tenés que grabar un video o mirate una pelea y observar por las, o sea, no es que no tengo más mínima idea, algo te puedo decir, o sea, hay mucho de isometría en los deportes de jiu-jitsu, ¿sí? Hay ciertos niveles de isometría, de fuerza, que se tienen que sostener, ¿sí? Entonces ahí tenés, como por ejemplo, lo que es el régimen de trabajo muscular, más allá de que existen contracciones concéntricas y puede haber, obviamente, ciclo estiramiento, acortamiento, porque el deporte es de situación, de combate, hay mucha isometría dentro del jiu-jitsu, ¿no? Que hay mucha toma permanente. Entonces, también vos ahí tenés para poder analizar qué es lo que va sucediendo, cuánto tiempo están en el suelo, cuánto tiempo están arriba. Cuando están arriba, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando están en el suelo, ¿qué es lo que suele pasar? Anotar ciertos puntos de lo que va sucediendo, porque después cuando vos te metés dentro de cada punto es, che, bueno, cuando están abajo, y veo que pasan estas tres cosas mayormente. Bueno, ¿qué sucede en estos 3 puntos que yo estoy viendo? Ahí te vas metiendo adentro de cada uno. Y de esa forma podés ir estableciendo ciertos parámetros para vos poder abordar a la hora de plantear una preparación física. Y por fuera de eso, ves a tu deportista, decís, mi deportista necesita poder cumplir con estos requerimientos mínimos y generales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que le falta? ¿Sí? ¿Qué es lo que ya tiene y qué es lo que le falta? Bueno, ¿cómo se lo puedo dar? Ahí entras con esto después, ¿sí? Desde ejercicios más tirando como les decía, ¿no? Si bien son generales, pero son los que más se acercan a la especificidad. Y después Claro, tenés como ejercicios de fuerza que no tienen por qué representar la correspondencia dinámica, porque no todos los ejercicios que seleccionamos son basados en este principio. Solo algunos son basados, y así todo, a veces un ejercicio representa 1 o 2 puntos de esto. Tampoco tienen que representar todo el mismo ejercicio. ¿Me explico? Por eso hay dos funciones de selección de ejercicios. Una que potencia, que puede ayudar a potenciar, y otra que me ayuda a equilibrar. ¿Sí? Entonces, como en líneas generales,
y lo trato de decir así como para que cada uno que está escuchando también lo lleve a su deporte si está en otro, ¿no? De poder analizar desde ahí. Ni hablar que en un deporte de tiempo y marca, un deporte individual, sobre todo cíclico, como es el atletismo, la natación, es más fácil, es más fácil. Y también lo damos nosotros, bueno, a mí porque me desarrollo en esos deportes, pero a la vez hay muchos profes que hablan de los deportes de individuales y de tiempo y marca, porque es más fácil explicar las cosas, ¿sí? Para que ustedes la puedan entender. Después, bueno, cada deporte tiene su mundo y ahí está bueno la interacción que ustedes puedan aportar, como lo que vos estás diciendo, ¿no? Para poder enriquecer más esto, porque yo lo que le digo es muy lindo, pero después bueno, hay que llevarlo cada uno a su deporte, y ahí viene la complejidad. Claro, ¿Sí? como primera principio para respetar esto de la correspondencia dinámica, lo que hice fue trabajar en los mismos patrones super seriados. Que tire pecho, ¿bien? Al 75, 80, 85, y seguido que tire remo, ¿no? Que respete el patrón de movimiento horizontal o vertical dominada y que tire press de hombro, como esa interacción que están todo el tiempo del tire afloje y que no es que están todo el tiempo empujando o están todo el tiempo traccionando con un Claro. brazo empuje, con otro tracción. Eso fue la primera estrategia que agarré como correspondencia dinámica. Y me basé en el Bueno, entrenamiento. bueno. Si alguno quiere aportar algo de su deporte también, bienvenido sea, ¿eh? Ahora vamos a ir desarrollando esto que les estoy mostrando, que es el marco teórico. Ahora lo vamos a ir viendo analizado en algunos deportes para que ustedes también vayan, como le pasó ahí al compañero, a Enzo, eh, asociando y ahí puedan intentar buscar reconocer de poder aplicar algo de esto a su realidad. ¿Sí? Perdón, Iván, Sí, para el compañero, que el año pasado habíamos tenido una clase con Renda en la cual había invitado a una persona que está en el mundo del Jiu-Jitsu y quizás si alguno se acuerda el nombre de esta persona, quizás le del pueda... judo, Adrián Motter, Ah, era de judo, entonces, era bueno. del Bueno, pero judo. bueno, tiene, en cierta Sí, manera tiene el tema de las tomas y sí, demás. Pero bueno, Sí, quizás, no sé, saqué bastante info de ahí, de los de autores que me una. dio. Estuve mirando un De una. poquito. Te sí. tengo Gracias. uno, escucha, este es de acá de Entre Ríos, si querés anotalo, se llama Eduardo Vieira, es un licenciado, creo que tiene un máster en fisiología y es del palo del jiu-jitsu, o sea, es lo que se especializa. Así que si querés, tenelo eso. Perdón, Bueno, ahí Iván. está, ahí está. Bueno, bien. Vamos a ver cómo se manifiestan estos criterios en cada una de las disciplinas del triatlón. Y no necesariamente tiene que ser el triatlón, aquel que está en natación lo va a poder aplicar a natación, aquel que está solamente con corredores lo va a poder aplicar con corredores, y etcétera, ¿sí? Yo les voy a hacer un análisis, por ejemplo, del triatlón, para que ustedes puedan ver desde dónde uno plantea después la programación, o sea, qué cosas tiene en cuenta, independientemente de que hay ejercicios que son transversales a casi todos los deportes, como es hacer una sentadilla pesada, que eso no puede casi faltar en ningún deporte, ¿sí? Fuera de eso, que sabemos que es transversal. Bueno, después hay otras cuestiones que nosotros vamos a meter, ejercicios que vamos a meter, que van a tener que ver, bueno, con esto, con el análisis de los requerimientos del deporte y de los requerimientos de nuestro atleta. Entonces, fíjense, y esto está bueno porque enriquece muchísimo las cuestiones que se dan en el triatlón, ¿no? Primero y principal, fíjense que con las líneas amarillas está marcada la posición del cuerpo del sujeto. Pasa de una posición horizontal en el medio acuático a una posición mixta, donde las piernas hacen fuerza en sentido prácticamente vertical, pero el torso se encuentra cercano al horizontal. Y luego pasa a estar vertical, ¿sí? Entonces, acá tenemos una transición de movimientos, pero que a la vez van acompañados de posiciones. Y al ir acompañado de posiciones, van a producirse distintas
cuestiones que tienen que ver con la parte de la fuerza, donde nosotros podemos ver en la natación que se aplica fuerza con los miembros superiores de adelante hacia atrás, que se aplica después en el ciclismo con los miembros superiores hacia abajo, ¿sí? Y que en lo que es la parte de corrida cambia la posición del cuerpo y se aplica obviamente fuerza hacia abajo y atrás para avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, la posición corporal, como les puse acá, modifica completamente la forma en que se produce y se transmite la fuerza. Entonces, dentro de un mismo deporte, fíjense cuando analizamos la posición del cuerpo, los movimientos que se producen, las zonas que accionan, cómo van cambiando, ¿sí? Entonces, ya acá tenemos un montón de información donde nosotros nos vamos a parar dentro de cada una de las disciplinas para ir analizándolas, que era lo que le decía al compañero, dentro de esto, que es un análisis más general de qué sucede en términos de la posición del cuerpo en relación al suelo, ¿sí? Y la dirección de las fuerzas. Ahora vamos a ver cuestiones más específicas. Recuerden los puntos que nosotros vimos, ¿sí? De la correspondencia dinámica, la amplitud y dirección, ritmo, régimen muscular, duración del esfuerzo, ¿sí? Yo acá les pongo todos los slides, van a tener un cuadradito azul o celeste que va a estar posicionado en distintos lugares de la diapositiva para orientarlos, que es un ejemplo de qué, de lo que vimos de la correspondencia dinámica, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan asociar más fácil. Y esto tiene que ver con la amplitud y la dirección del movimiento. ¿Qué vamos a ver acá? Lo que les dije antes, ¿sí? Cuerpo en posición horizontal. La línea amarilla siempre determina y muestra lo que es la posición del cuerpo, horizontal. La flecha roja es la dirección de la fuerza. Y la amplitud es lo que nosotros vamos a poder ver desde que entra el brazo al agua hasta que finaliza el movimiento de abajo del agua, ¿sí? Y vuelve a salir el brazo para iniciar el recobro, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos la amplitud. ¿Qué sucede en la fase acuática y qué sucede en la fase aérea? ¿Qué sucede? Pueden suceder muchas cosas, porque ahí podemos analizar ángulos de núcleos articulares, fuerza aplicada, contracción muscular, pero nosotros acá ya tenemos, en caso de que querramos entrenar un nadador, ¿sí? Nosotros acá ya tenemos dos cuestiones, que son la amplitud, que vamos a analizar, y la dirección de la fuerza. ¿Por qué? Porque a la hora de seleccionar un ejercicio, acá vamos a tener en cuenta que tanto la amplitud o la dirección de la fuerza, hay ejercicios que se acercan a esto en relación a otros. ¿Bien? Esto que tiene acá es un cuadrito de por qué es importante entrenar la fuerza, que lo uso para dar una charla. No hace falta que le presten atención. Lo único que me interesa es que podamos reconocer esto. A esto voy con amplitud y dirección cuando hablamos de la correspondencia dinámica. ¿Bien? Lo otro. Es importante que ustedes puedan dividir el gesto en fases, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada fase, ¿sí? Tiene una participación muscular diferente, hay un patrón de movimiento diferente que va a ser predominante por sobre otro, ¿sí? Y van a suceder distintas cuestiones que tienen que ver con las contracciones, que tienen que ver con los tiempos de aplicación de fuerza, con los niveles de aplicación de fuerza. Reconocer, bueno, estas son las fases que hay, por ejemplo, analizado el recorrido